y empezamos nuestra clase con una oración. Señor, muchas gracias por todas las bendiciones que hemos recibido, las bendiciones de familia, de posesiones, de casa, de buena salud. Y ayúdanos a siempre dar gracias y nunca dar ellos por sentado estas cosas buenas. Hoy que estudiamos otra carta de Pablo, ayúdanos a aprender de su actitud, aprender de su enseñanza, su ejemplo, de encontrar gozo en el mensaje de Jesucristo, en la salvación que tenemos, aún en situaciones muy difíciles. Ayuda a nosotros a crecer en nuestra fe, para seguir en el camino de Dios y a estar más firmes en el gozo que el mensaje de Cristo nos da. Y es en el nombre de Cristo oramos. Amén. Entonces, seguimos hoy con Filipenses, solo en la orden que tiene en la Biblia de las cartas de Pablo, Gálatas, Efesios y ahora Filipenses. Gozo en cada situación sería un resumen del libro. Ah, Como es mi hábito y como me gusta hacer, vamos a ver el contexto de la carta, vamos a ver un poco de información sobre la congregación allá, la ubicación, todas estas cosas, porque el contexto histórico nos ayuda a entender mejor el contenido de la carta y las enseñanzas que están en sí. Entonces, para empezar, miramos un poco al contexto de Filipenses. Es una de las cartas de la cárcel de Pablo. Ah, el domingo prediqué en Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo también, cartas de la cárcel. Efesios es carta de la cárcel. Pero algo que es un poco interesante sobre cómo el horario de Pablo es que estaba en la cárcel dos veces. Una vez se fue libre, la segunda vez terminó con su ejecución, su juicio y ejecución. Y aproximadamente estamos en los años 61 a 63, uh, Anno Domini, que es latín y significa en el año de nuestro Señor. Entonces, después de Cristo, ah, más o menos 60 años. Y Filipos era una ciudad grande con minas de oro, entonces pueden imaginar que había trabajadores que no ganaron tanto, pero había unos que sí ganaron mucho de esas empresas y había muchos recursos disponibles en Filipos. Muchos soldados jubilados, y eso es un poco interesante. Era una ciudad muy romana. Muchos que han servido su tiempo con el ejército romano y ahora están jubilados disfrutando las cosas que han ganado, ah, que han tomado durante como sus batallas y también el pago que venía por ser soldado. Y pocos judíos. Ah, Cuando encontramos como el principio de esta congregación en el libro de Hechos, el grupo de judíos se reunía al lado de un río, como un poco fuera de la ciudad. Parece que no tenía una sinagoga muy grande en que podían unirse. Ah, Según lo que podemos adivinar con la información que tenemos, no había mucha influencia judía
en esa ciudad de Filipos. Por supuesto, había unos judíos, pero la mayoría de la población no era, no eran judíos. Y el contexto de esta carta, más específicamente a la congregación en Filipos, es después de una ofrenda de los filipenses para ayudar al ministerio. Entonces parece que los cristianos en Filipos tenían buenos recursos, tenían disponibilidad para ayudar y también, importante, la voluntad de ayudar a la voluntad de ayudar a los que necesitaban ayuda. Y Pablo está escribiendo para dar gracias, pero también una carta de enseñanzas, pero parece que está respondiendo a este regalo, esa ofrenda de los filipenses para ayudar a él en sus problemas legales, para animar a los hermanos y apoyar la obra de la iglesia. Y similar a Efesios, no existe un problema grande para abordar Gálatas. Sabemos que había un gran problema con los judaizantes. Primera de Corintios, muchos problemas en esa congregación. Pero en Filipenses, Pablo no menciona ah, ningún problema grande. Es una carta de gracias, es una carta de ánimo y es una carta de enseñanza y amor fraternal entre creyentes. Entonces, hasta ahora tenemos unos comentarios o preguntas sobre el contexto de la carta. Muy bien, seguimos. Aquí tenemos un mapa. Filipos, aquí, donde está la estrella. Ah, es parte aquí del segundo viaje de misionero de Pablo, cuando llegaron a Neápolis y después Filipos, donde está la congregación de nuestra carta de hoy. Y aquí tenemos como más del contexto de la geografía. Estamos un poco lejos de Jerusalén. Jerusalén aquí, Israel. Entonces, un poco de distancia. Aquí, Roma, ahora Italia, aquí en ese país. Y Macedonia es como de Grecia, es como del Macedonia vino de como, se fue el nombre, pero el joven que conquistó a mucho del mundo antiguo. Estamos en ese parte del mundo. Tiene una influencia griega también y después romana. Hay una mezcla de culturas aquí, en esa área, con judíos, por supuesto. Hoy en día, hablando con la perspectiva de Pablo, es un área romana, pero tiene todavía herencia de los griegos de antes. Entonces, una mezcla de culturas y todo eso. Pero ustedes pueden imaginar que esas cartas tomaban tiempo para llegar a su destino, para llevar mensajes, noticias de Jerusalén hasta esta ubicación. Eso toma mucho tiempo, cientos de kilómetros por barco normalmente, pero también a pie. Mucho tiempo, comunicación muy lenta en, en esa época. Ahora un poco del contenido en la carta. Esa carta se puede resumir en como por capítulos. Tiene divisiones muy claras en los capítulos.
Y el capítulo 1 es gozo en el compañerismo del Evangelio. Vamos a empezar el capítulo 1 hoy, por supuesto, y discutir eso un poco más. Gozo en servicio humilde, gozo en la justicia de Cristo y gozo en todas las circunstancias. Capítulo 4 versículo 13 es un versículo muy bonito, pero muy mal usado normalmente en nuestra cultura. Vamos a tener la oportunidad de estudiar eso un poco más. ah, y porque vamos a estudiar toda la carta, vamos a entender el contexto muy bien y después apreciar ese versículo en la manera correcta y no dar sentidos que no tienen. Pero empezamos con gozo en el compañerismo del Evangelio, en el capítulo 1. Dice que mi conexión al Internet no está tan fuerte, entonces si uno pierda una de mis palabras, solo cuéntame, puedo repetir lo que dije. Avísame si eso pasa. Empezamos con Filipenses 1, 1 a 2. ¿Quién puede leer los versículos 1 a 2? Yo, Gracias. salutaciones. Bueno, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Amén. Evidentemente, Timoteo, un estudiante y amigo de Pablo, y obviamente el recipiente de las cartas a Timoteo, está visitando a Pablo durante su encarcelación. Timoteo, un buen amigo de Pablo, quien creció bajo como la enseñanza de su mamá y abuela en la palabra de Dios, entró en el ministerio y era ayudante fiel a Pablo durante su ministerio. ¿A cuáles grupos diferentes en la iglesia manda Pablo sus saludos? Pregunta para ustedes. ¿Qué, qué grupos? Aquí dice que a los obispos, a los diáconos, Sí, ¿sí? obispos, diáconos y a Diáconos, todos los santos. los santos, sí. Y eso es interesante porque ah, tristemente la Iglesia Católica Romana ha, no quiero decir robado, pero ha tomado el significado de los santos en otro sentido, porque ponen a los santos como arriba de cristianos normales, tienen su banco de obras que pueden dar a otros cristianos normales para ayudar a ellos. Pero en el lenguaje aquí, a todos los santos en Cristo que están en Filipos, está hablando de la congregación, está hablando de todos los que son cristianos. Todos los que son cristianos son santos. ¿Por qué? Por lo que han hecho y pueden dar a los otros, no, porque lo que hizo Jesucristo. Ah, Siervos de Jesucristo. Eso es muy importante. Entonces, cuando escuchamos la palabra santos aquí, no debemos pensar en como santos en el sentido que la Iglesia Católica Romana tiene muchas veces. Debemos enfocar en cristianos. Otra manera de decir cristianos, los creyentes. ¿Qué más? Obispos y diáconos. Sí, parecen que ellos eran líderes en la iglesia. Las responsabilidades específicas son un poco difíciles para nosotros adivinar. Era un sistema un poco diferente de lo que tenemos hoy en día. Y en nuestra libertad cristiana, tenemos unas reglas como generales para la organización de una iglesia, pero también tenemos libertad en cómo vamos a dividir la obra, a quién vamos a dar la responsabilidad de cómo cuidar las ofrendas.
ayudar con ah, las necesidades de los miembros, quién va a predicar. En Timoteo tenemos una lista de requisitos para los que quieren ser diáconos y obispos, líderes en la iglesia. Hoy en día en nuestras iglesias luteranos confesionales no tenemos tantos diáconos. Yo conozco algunos que lo tienen, pero tienen otras posiciones con nombres diferentes que quizás tienen responsabilidades similares a lo que tenían en ese día. Entonces, no debemos preocuparnos con el hecho que no tenemos obispos ni diáconos en nuestras iglesias, porque tenemos libertad en eso, en la estructura del liderazgo de la iglesia. Si uno quiere tener ese título y mientras está sirviendo en el ministerio, está bien, pero no es como Pablo diciendo, ese es el diseño que necesitamos tener en una iglesia. Preguntas o comentarios allá. Quizás uno de los pastores tiene algo para añadir o estamos bien. Pastor, el quien bien pueda. Sí, con respecto a esa palabra santo, es muy mal entendida, inclusive por personas de iglesias evangélicas, porque cuando uno les dice que uno es santo, ¿cómo así? Pero es que el único santo es Dios. Y la iglesia católica también, las personas, unas le dicen a uno, no, los santos son los que la iglesia ha nombrado, que fueron personas que tuvieron una vida recta y los requisitos para poder canonizarlo es haber hecho uno o dos milagros reconocidos. Bueno, ciertas cosas. Entonces la confusión de eso, porque si vamos a, como usted dijo, la Biblia nos enseña, Levítico 19 nos dice la exigencia de Dios, es santos porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Y quién logró eso? Jesucristo. Y con las personas de pronto evangélicas que yo he hablado, le digo, entonces, si usted no es santo, ¿cómo va a ser para ir al cielo? Si la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. O sea, o nosotros somos totalmente santos delante de Dios, como le explica Apocalipsis 7a con las vestiduras blancas, o no somos santos. No es un proceso ni es algo que una persona no lo pueda dar. Es algo que Cristo ya ganó para nosotros. Entonces, yo le explico a Abraham, yo soy santo delante de Dios. Claro que sigo siendo una persona imperfecta, peco, de todo en mi vieja naturaleza y mientras vivo acá. Pero en el momento cuando ya yo sea presentado delante de la presencia de Dios, me va a ver como Dios me vio ahora, santo y sin mancha, porque eso fue lo que hizo Cristo con su iglesia, para presentarla santa y sin mancha delante de Dios. Exacto. Gracias. Buena cita para aplicar a esta situación. Seguimos, Filipenses 1, 3 a 6. ¿Quién quiere leer estos versículos? Se los leo. Doy Gracias. gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo empieza su carta con mucha gratitud y gracia para con los filipenses. Compañeros buenos en la obra del Señor, es una bendición increíble que no debemos tomar por sentado. Puedo imaginar Pablo mientras está escribiendo esa carta, está sonriendo, está pensando en la bendición que es tener hermanos así. Quizás tiene un poco de consuelo, que no es una carta como Primera de Corintios o Gálatas, en que necesita ser muy fuerte, necesita mostrar mucha de la ley para como desviar a esa congregación perdida de su pecado. Es una bendición tener hermanos buenos en la fe.
Y hoy, si podemos pensar en alguien que ha hecho un buen hermano o hermana en la fe, quiero que ustedes digan gracias a esa persona, ah, quizás presencial o quizás por medio de WhatsApp, algo así, pero debemos dar gracias a los que son buenos hermanos en la fe y no debemos tomar eso por sentado. Debemos mostrar nuestra apreciación para esas personas en nuestra familia en la fe. Y ahora una pregunta en esta sección. ¿Qué es la buena obra y cómo es perfeccionada? ¿Qué piensan ustedes? Versículo 6. Comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pastor Elkin, bien pueda. ¿Tenía en la mano, Pastor Elkin? Sí, esa obra es la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz, que no es que digamos que sea incompleta, sino que nosotros ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús en el cielo. No falta sino morir para ir allá. Y pienso que lo que está explicando acá es ese proceso, o eso que no digamos proceso porque diríamos que la obra de Cristo es incompleta. Lo que Él hizo, está haciendo y hará para nuestra salvación, porque es cierto, tenemos que enseñar que la justificación objetiva fue completa. O sea, eso no se le puede agregar nada. Pero también Él nos va a guardar a través de sus medios de gracia hasta ese día que sea completada totalmente para nosotros. Pienso yo, no sé, de pronto el pastor Henry nos corrige si estamos equivocados, si estoy equivocado, hasta cuando sea completada totalmente para nosotros. Desde el punto de Dios está completa, pero nosotros seguimos en este camino y Él nos guardará hasta ese día que ya lleguemos y ocupemos ese lugar que hay para nosotros en los lugares celestiales. Pienso que es el poder que Él tiene para guardarnos con su medio de gracia en esa obra que Él hizo y a donde la completará perfectamente cuando nosotros estemos allá. Claro, es bueno, y perdone la redundancia volver a decir, es bueno siempre tener claro aquí que a la obra de Cristo no le falta nada. Y nuestro premio ya Dios nos lo ha dado en Cristo Jesús. Lo único que tenemos que hacer es, como decía el apóstol Pablo, quisiera estar ausente en espíritu, pero por amor a ustedes todavía estoy acá. Entonces, pienso que la completación total de esa obra para nosotros es el cielo, porque Dios ya la hizo completa. Sí, es la realidad dual de nuestra existencia, de santo y pecador a la misma vez. Y es el que comenzó en vosotros la buena obra es Jesucristo. Y no vamos a ver como el cumplimiento de esa salvación hasta el día de Jesucristo, hasta cuando Él venga y vence una vez para siempre al diablo, al pecado y al sufrimiento. Entonces, esa perspectiva es importante para nosotros entender siempre que la justificación es un hecho ya cumplido y la santificación es el proceso en que seguimos gracias a la realidad de nuestra justificación. Esas dos cosas a la misma vez que necesitamos hacer al, como la razón humana tomar un asiento detrás de nuestra, nuestras creencias en la palabra de Dios. Seguimos a Filipenses 1:7 a 8.
¿Alguien puede ayudarme con leer estos versículos 7 y 8? Sí, yo le ayudo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Me es justo sentir, es justo para Pablo sentir esa felicidad, ese agradecimiento por esos hermanos buenos en la fe. Ah, y todavía lo tiene en el corazón, no se siente solo a pesar de sus prisiones, defensa y confirmación del Evangelio, y dice que son participantes en la gracia. En qué sentido? ¿Están allá presentes con Pablo en la cárcel? No, la mayoría no, unos visitantes, pero la mayoría nunca van a ver Pablo de nuevo, de hecho, pero son participantes con él en la gracia de Dios. ¿Cómo? Por dando sus ofrendas, por sus oraciones, por lo que hacen en servicio al Evangelio en su propio pueblo y también en otros lugares. Y eso es importante para nosotros, mientras estamos pensando en la obra de la iglesia, que los que son parte de la iglesia, todos pueden ayudar con la obra de evangelismo, la obra del evangelio, pero en maneras diferentes. Quizás no es mi obra de hablar muy bien, pero sí tenemos un poco de recursos para contribuir a la iglesia. Quizás en mi trabajo tengo una oportunidad de interactuar con mucha gente que necesitan escuchar la palabra de Dios. Quizás tengo unos talentos como con la construcción o como ayudando con los servicios en que puedo apoyar a mi iglesia con mi trabajo, lo que hago. Ah, todos nosotros queremos ser participantes en la iglesia, no solo pensar que el pastor lo hace. Es la obra del pastor para hacer la obra de la iglesia. No, los hermanos en Filipos no dejó que Pablo y Timoteo hacía toda la obra. Quisieron ayudar y ayudaron en las maneras que podían. Y hablando de eso, ¿cuáles son algunas cosas que podemos hacer hoy en día para participar en el ministerio de la iglesia? En un sentido general, si quieren, o quizás un ejemplo de su propia vida, pensando en qué podemos participar en el ministerio. Por ejemplo, para nosotros aquí, eh, ayudar todo lo que tiene que ver con el aseo, ordenar. Por ejemplo, ahora encontramos aquí en Inglaterra un sitio, un saloncito un poco más cómodo que en el que estábamos hace 2 semanas. Y damos gloria a Dios pues, que el pastor pudo encontrar ese sitio. Y pues ahora tenemos un trabajo por delante que hay que adecuarlo bien, hay que limpiarlo. Entonces, siempre uno está contento y pues sí, poniéndose al servicio, siempre diciéndole al pastor y él nos tiene en cuenta de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Entonces, sí, gracias a Dios que nos da esa bendición de también poder trabajar para la obra de Él y para los demás hermanos. Es como lo que yo veo como mujer. Sí, eso es un ejemplo excelente. Ayudar con la preparación del sitio, con el aseo, apoyando al ministerio en esa manera. Muchas gracias por hacerlo.
¿Alguien más tiene una idea? ¿Quiere compartir? Pastor Elkin, por favor. Eso que dice Marta me parece excelente. ¿Por qué? Porque es que aquí debemos de mirar, como Pablo dice, el compañerismo eclesiástico y los dones. Porque es que tristemente muchos quieren ser pastores o el que lee la liturgia o el que está allá al frente, pero cuando se trata de compartir el evangelio, mire, el hacer el aseo, el organizar el salón donde estamos, el que organiza la Santa Cena, todo esto contribuye a ese compañerismo y a ese ministerio para predicar el evangelio. Todos, como dice Pablo, que todos somos partícipes de eso. Entonces, es muy bueno eso que dice Marta, que debemos tenerlo nosotros pendiente, porque muchas veces vemos personas que se disgustan porque ella quería hacer aquello, pero no lo hizo, esto no era lo que yo quería, y es valorar y usar bien el puesto donde Dios nos ha puesto, porque igual todos los dones para Dios son iguales de importantes. Eh, todos sabemos la cuestión del cuerpo. El cuerpo no puede decirle, la mano no puede decirle al ojo, no la necesito. Entonces, entre todos, es que hay esa unión para compartir el evangelio, que nunca nos sintamos que es que lo mío como que no es tan importante, no, aún desde el que abre la iglesia hasta el pastor que predica, es importante para la predicación del evangelio. Y ahí es donde tenemos que manejar bien ese compañerismo. Muy bien, bien dicho. Gracias por compartir estas cosas. Siempre es una lucha animar a nosotros participar en la obra de Jesucristo porque el diablo odia cuando hay congregaciones fuertes que ah, participan en el ministerio y apoyan unos a otros. Es contra nuestra naturaleza y es algo que nuestros enemigos no les gusta tanto. Entonces, difícil, pero una parte importante y necesaria en la vida cristiana. Ahora los últimos versículos que vamos a estudiar hoy de Filipenses 1. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Pablo ora que los filipenses desarrollen sus vidas de santificación en el amor y justicia que Jesucristo les da. Y hablamos un poco en nuestro estudio de Efesios sobre ese tema, que como cristianos todavía debemos pensar, todavía debemos usar la mente a considerar nuestras acciones, crecer en el conocimiento, no solo de la palabra, pero de otras cosas importantes en este mundo para ayudarnos. No, no queremos vivir con, como dicen en inglés, bajo de una roca, y no saber nada de nada. La vida cristiana, sí, está bien para nosotros crecer en aprendizaje y en conocimiento. Pero ¿qué es el propósito de todo eso? ¿Para jactarnos, pensar que somos más inteligentes? No, es para que aprobéis lo mejor. Nuestra inteligencia debe ser una inteligencia espiritual, en que podemos adivinar qué es la cosa que agradecida a Dios en esta situación. ¿Qué es la cosa que puedo hacer para amar a mi prójimo en esta situación? A fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, lleno de frutos, frutos de nuevo. Si pensamos hace mucho tiempo ahora en Gálatas, la discusión de frutos del Espíritu, frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo, solo es posible aprobar lo que es bueno por medio de Jesucristo. Solo es posible estar lleno de fruto por medio de Jesucristo. Y el propósito,
gloria y alabanza de Dios. Ah, una pregunta aquí en este tema. ¿Es posible para un cristiano ser irreprensible o es un estándar demasiado alto que Pablo nos da? ¿Qué pensamos? ¿Es posible? Una idea. No tiene que ser la respuesta que es totalmente correcta. Un pensamiento. La respuesta fácil es decir que sí, porque Dios me hace santo, que Jesús me hace santo. Pero prácticamente tenemos la discusión de nuestra lucha contra la naturaleza pecaminosa, la carne que siempre quiere lo que es malo. Entonces, ¿es posible para un cristiano ser irreprensible? Hasta un cierto punto en esta vida, sí es posible vivir muy bien y no entrar en luchas con los vecinos, no tener escándalos durante la vida. Pero sabemos que aún las personas que se llevan bien con los vecinos y no tienen escándalos, todavía tienen sus pecados personales. Y si uno sabía el corazón de esa persona, no sería irreprensible. Pero la idea es muy similar a la idea de empezando la buena obra que será perfeccionada en Jesucristo al último día. Esa idea, esa es la meta. La meta de un cristiano cada día cuando nos levantamos es no pecar ese día, es buscar las cosas de Dios en cada manera ese día, es evitar totalmente las cosas contra Dios en ese día. ¿Lo logramos? No, pero esa es la meta a que estamos trabajando y tenemos el Espíritu Santo y la promesa que sí es posible mejorar en esta vida con la ayuda del Espíritu y sí es posible buscar más y más el reino de Dios. Pero la perfección que esperamos y que queremos tanto no será posible hasta ese último día. Pastor Ekin, veo la mano. ¿Tiene algo para añadir? Sí, sino que estaba como esperando a ver si los demás hermanos, para que no dijeran que Henry y yo nos llevamos la clase. Bueno, sí, esa palabra irrepresible inclusive es el requisito para ser obispo y diácono, y eso no quiere decir que seamos sin pecado, porque la palabra de Dios es clara, Eclesiastés 7:20 dice, no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque, pero en cuanto dependa de nosotros, como enseña Romanos 12, en cuanto dependa de ustedes estar en paz con todo el mundo. Pero lastimosamente no lo cumplimos porque recordemos que nuestro viejo hombre está dentro de nosotros y a veces se vuela sin que nosotros nos demos cuenta. ¿Por qué? Porque en una discusión o decir algo, entonces, pero ante Dios tenemos que ser irrepresibles, como dice lo que cité ahora, Cristo presentó la iglesia pura, sin mancha. Y por eso tiene que ver con lo que hicieron con la santidad, con ser santo. ¿Por qué? Porque delante de Dios no podemos ser reprensibles. Pienso que otra cosa también que se puede aplicar, ahorita hablando de ese compartimiento del Evangelio, de la unión en el Evangelio, y tampoco lo cumplimos porque alguno de nosotros puede enseñar algo malo, ese irrepresible también debe ser la doctrina, o sea, cuidarnos de lo que estamos enseñando, o sea, que no vaya a ser una falsa doctrina. Pienso yo que en mi concepto, no lo puedo sustentar bíblicamente, que podría ser algo que nosotros también podríamos aplicar aquí en esa unidad para compartir el Evangelio, como Pablo está enseñando allí, pero aún tampoco nos garantiza que el ser creyentes sea así, porque vuelvo y repito, nosotros muchas veces una palabra o algo puede no estar de acuerdo con la enseñanza y tendremos que corregir. Entonces, desde ese punto miro yo irreprensible, pero hay que mirarlo desde el punto principal para una persona y todo ser humano, y es que seamos irreprensibles y sin mancha delante de Dios, que eso ya lo logró Cristo en nuestra vida de santificación,
siempre seremos represibles, siempre tendremos algo que no está bien, siempre habrá algo con lo cual vayamos contra Dios, sea en pensamiento, palabra o acción. Muy bien, gracias. Yo no tengo manito para levantar o nunca la he encontrado. Yo no sé dónde Ok. está esa mano. Que ya me aclararon, porque por ejemplo uno dice, no, pues pienso eso, pero bien lo que dijo Jonás al principio, que uno puede opinar así se equivoque. Ya de la manera que lo acaban de explicar Jonás y Don Elkin, está muy bien, sí, debemos ser es tan difícil, irreprensible, sí, como decía él, cada día pedirle a Dios por el Espíritu Santo que nos ayude, pero yo también lo veo en el sentido del compartir, de cómo somos los miembros en la iglesia, ¿cierto? Que uno ve personas que son afables, que son siempre como con su buena voluntad, que como todos en lo interior tenemos y solamente Dios pues conoce ese corazón, pero hay personas que yo lo digo su comportamiento, no dan nada que decir, siempre están dispuestos a ayudar, a servir. Entonces yo eso también lo admiro mucho. Entonces desde ese punto de vista, ¿cierto? Lo importante acá es lo de nosotros, para nuestro Señor, pero también pienso que a la manera de comportarnos sí, dentro de la sociedad, dentro de la iglesia, dentro de un grupo de trabajo. O sea, porque es como tan difícil cuando lastimosamente de todo hay, ¿cierto? Que hay personas que son demasiado conflictivas, que esto, que lo otro. Entonces, para mí también en ese sentido, me vale esa expresión de irreprensible, pero como lo del mundo secular, como decimos. No sé. Sí, buena observación con nuestro comportamiento en la iglesia. Sí, esa justicia de la sociedad, podríamos decir, ser un buen ciudadano, eso no lleva a uno al cielo, pero ciertamente es bueno para uno ser un buen ciudadano y llevarse bien con otros y sí, ser un buen siervo de Dios en la iglesia con actitud y acción. Pastor Elkin, bien pueda. Sí, Martica, eso lo vemos si vamos a Mateo 5 allá del 16, 17, donde Jesús dice, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal del mundo. Vemos que allí dice, para que por vuestras buenas obras alaben a vuestro Padre que está en los cielos. Y esas buenas obras no son nuestras y no son perfectas, a pesar de que Efesios 2:10 nos dice que somos hechura suya en Cristo Jesús, Señor nuestro, para que andemos en buenas obras las cuales Dios ha preparado para nosotros. Pero esa debe ser la meta de un cristiano, lo que Jonás decía, cuando yo me levanto, eh, ¿cómo estoy? ¿Qué le estoy pidiendo a Dios? Yo normalmente siempre le digo, y ahí es donde demos la gracia a Dios, Señor, ayúdame a vivir hoy conforme a tu voluntad. Pero si yo voy hago la lista por la tarde, no, el quien perdió el año. Pero una vez más, ahí es donde confiamos en la misericordia de Dios. Y cuando vamos y estudiamos allá Romanos, en el capítulo 12 el versículo 9 dice que el amor sea sin fingimiento, o sea, un amor sincero como el de Cristo para nosotros. Y sigue explicando allí que no luchando cada uno por lo de uno propio. Ese es una aplicación buena de esto. ¿Cómo estoy yo actuando con mis hermanos? Porque es que muchas veces, seamos sinceros, hermano, Dios lo bendiga, en la iglesia lo hablamos, pero por dentro está nuestro corazón lleno de rabia y resentimiento. Entonces nosotros que somos, podemos pensar que somos muy perfectos delante de la sociedad, pero no olvidemos que Dios sí conoce lo que hay dentro de nosotros. En ese sentido, Martica, siempre serán nuestras acciones y siempre trataremos de que sean conforme a la voluntad de Dios. ¿Lo lograremos? No, pero una vez más, allá Romanos 12 nos dice, en cuanto dependa de ustedes, porque no le vamos a caer bien a todo mundo, no todo el mundo va a decir, lo que Henry hizo me parece bien, lo que Jonás hizo me parece bien, lo que Marta hizo me parece bien. No, habrá quien no le parezca y dirá, pero entonces, ¿cuál es mi actitud? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Y otra vez aquí volvemos a tener cuidado con la santidad
y la vida de santificación, que siempre es muy bueno mantenerla bien separada porque encontramos personas, cientos de personas, que creen que la santidad se logra con la vida de santificación y no. Ah, bueno, muchas gracias. Ya me quedó muy claro. Bien dicho, Pastor Elkin, gracias. Ahora, nuestra oportunidad para estudiar, leer Santiago 3 para más discursos sobre comportamiento cristiano. Ah, unas cosas que podemos relacionar con el contenido de 9 a 11 aquí, Santiago 3. Si ustedes quieren tener algo de estudiar durante la semana, antes de unirnos de nuevo. Pastor Henry, ¿puede despedirnos con una oración, porfa? Señor de los cielos, queremos dar gracias por bendecirnos con el estudio de este nuevo libro y te pedimos, Señor, que al igual que nuestros hermanos podamos seguir creciendo en la fe, fortalecidos en la gracia. Bendice el ministerio de Isidro como sembrador en Ecuador. También damos gracias por la iglesia en Inglaterra y nos alegra mucho que hayan encontrado un lugar donde congregarse. También bendice el ministerio de Pastor Elkin y bendice a Mamá Genia, como también bendice a nuestro hermano Jonás y a Molly. Damos gracias por la clase que nos ha dado y oramos por aquellos que no pudieron conectarse para que puedan ver la grabación y también para que pronto estemos conectados estudiando tu palabra. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.